¿Quieres entrar en su mente y no salir jamás? Entonces, escucha esto con atención. No necesitas rogar, ni perseguir, ni tratar de ganarte su amor. Lo que realmente necesitas es algo mucho más profundo, más poderoso. Aprender a habitar su inconsciente. Convertirte en esa presencia que la inquieta, que toca partes de ella donde ni siquiera sabe que algo se ha activado. Porque cuando un hombre entra en la mente de una mujer desde su poder, no hay mensaje, ni silencio, ni excusa que puedan borrarlo. Y no se trata de ser perfecto, se trata de dominar el arte invisible, lo que no se dice, lo que no se da, lo que simplemente se vibra. Hoy no voy a ofrecerte frases vacías ni promesas de cuentos de hadas. Hoy voy a mostrarte cómo transformar tu presencia en una marca emocional que ella no podrá ignorar. Desde ese deseo psicológico profundo que Marco Aurelio describía, hasta esa atracción energética que nadie puede fingir. Voy a guiarte de ser el hombre que espera ser elegido, a convertirte en el hombre que se vuelve inolvidable, de la ansiedad que persigue, a la energía que deja huellas sin necesidad de tocar. Este video es para ti si estás listo para dejar de rogar por amor y empezar a encender mentes. Así que activa tu poderoso like y suscríbete, porque con eso ya eres parte de esta comunidad. Vamos con todo. Y recuerda, si tú no te vuelves inolvidable para ti mismo, jamás lo serás para ella. Y es que hay una verdad que nadie te ha contado. Nadie puede quedarse en la mente de alguien si antes no habita con poder dentro de sí mismo. ¿Quieres entrar en su mente? ¿Quieres ser ese hombre que no se olvida, aunque pasen los días, aunque ella intente distraerse, aunque no lo diga? Entonces hay algo que debes comprender profundamente. No puedes impactar el inconsciente de una mujer si antes no has dejado una huella indeleble en tu propio inconsciente. Y aquí es donde muchos se pierden, porque buscan ser recordados sin haberse elegido primero a sí mismos. Persiguen el deseo de otra persona cuando ni siquiera se han dado permiso para desearse a sí mismos. Ruegan migajas mentales cuando aún no se han regalado un banquete emocional. Marco Aurelio decía, lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Y en este caso, ese destino es el olvido. Si tú no te haces consciente de tu grandeza, de tu energía única, de tu historia irrepetible, tu presencia no dejará huella. Se diluirá como un suspiro que nadie recuerda. ¿Quieres saber cuándo empieza todo a cambiar? Empieza cuando tu forma de hablarte a ti mismo cambia. Cuando pasas de preguntarte, ¿le gusto?, a decir, ¿me gusta esta versión mía? La energía se transforma. Ya no necesitas que ella te mire, porque simplemente no puedes dejar de mirarte a ti mismo. La vibración se eleva, porque te vuelves inolvidable para ti, y entonces te vuelves peligroso, emocionalmente poderoso. Quédate, porque lo más profundo aún está por llegar, porque llega un momento en el que dejas de pedir y empiezas a proyectar. Dejas de mendigar y comienzas a vibrar. Dejas de suplicar conexión y te conviertes en una frecuencia que simplemente no puede ser ignorada. Déjame contarte una historia real que lo ilustra perfectamente. Él se llama Marcos. Durante 3 años se obsesionó con una mujer que venía y se iba, que lo buscaba y lo deseaba, pero luego desaparecía por días, por semanas. Marcos vivía pendiente de cada mensaje en WhatsApp, de cada like, de cada palabra. Cada silencio suyo se clavaba como una herida profunda. Hasta que un día, después de otra ausencia repentina, ella volvió y le dijo, «Siento que tú eres la opción segura, pero hay algo en mí que no se activa contigo como quisiera». Esa frase lo destruyó, pero también lo despertó. Esa noche, Marcos lloró como nunca antes,
Pero en lugar de buscar cómo recuperarla, se hizo una pregunta: ¿por qué no soy inolvidable para ella? Entonces llegó la verdad, clara y poderosa. Porque me olvidé de mí, porque me borré para que ella me notara, porque me apagué para que ella brillara. Desde ese día, Marcos decidió dejar de intentar ser memorable para ella y comenzó a ser inolvidable para sí mismo. Volvió a entrenar su cuerpo, a leer cada noche, a escribir en su diario, a vestirse para él, a mirarse en el espejo con respeto en lugar de juicio. Y lo más sorprendente ocurrió. Semanas después, ella reapareció, pero esta vez estaba confundida. No sé qué hiciste, pero no puedo sacarte de mi mente. Siento que te perdí y no puedo dejar de pensarte. Pero para entonces, Marcos ya no era el mismo, porque la había conquistado sin buscarlo, porque había entrado en su mente solo después de haber regresado al centro de su alma. Y aquí está el secreto. No se trata de hacer nada externo. No necesitas manipular, ni fingir, ni ser perfecto. Solo necesitas recordarte con tanta fuerza, con tanta autenticidad, que tu esencia siga vibrando incluso cuando no estás. El inconsciente femenino no se apega a quien ruega, se apega a quien irradia. Se queda pensando en quien no se entregó por ansiedad, sino que se ofreció desde su poder. Ese es el hombre imán. Ese es el hombre que entra en su mente y no sale jamás. Y si estás aquí escuchando esto, es porque tú también puedes ser ese hombre. Pero solo si antes te vuelves el más inolvidable para ti mismo. Ahora prepárate, porque lo que sigue es aún más profundo. El segundo punto te mostrará cómo esos pensamientos invisibles que tú mismo tienes son los que terminan colocándote en su mente o borrándote sin que lo notes. Vas a descubrir que proyectas incluso en silencio, porque lo que una mujer no puede dejar de pensar es en ese hombre que la hizo sentirse dominada emocionalmente sin decir una sola palabra. Voy a hacer una pausa rápida, pero antes quiero pedirte algo desde el corazón. Te agradecería muchísimo que te suscribas al canal. Esto me permite seguir creando estos mensajes con alma, con verdad. Y lo mejor es que para ti es totalmente gratis. Así que si quieres seguir elevando tu energía junto a esta comunidad, suscríbete ahora y continuamos con lo más poderoso que está por venir. Hay algo que ninguna mujer te confesará, pero que grita en su inconsciente sin que ella lo sepa. No son tus palabras, no es lo que hiciste para gustarle, no es cuánto la apoyaste ni cuán pendiente estuviste. Lo que realmente la deja marcada, lo que se queda en su piel y en su mente como un tatuaje invisible, es esa energía tuya que la descoloca sin que pronuncies una sola palabra. Marco Aurelio hablaba del poder del inconsciente, esa fuerza que trasciende lo racional. Y en el juego de la atracción emocional, esa fuerza se activa cuando tú no tratas de convencerla, sino que logras que ella misma no pueda sacarte de su mente, porque te convertiste en vibración, porque la hiciste sentirse pequeña, confundida, deseosa, sin decir absolutamente nada. Y eso, para ella, es inolvidable. Ese hombre que entra en silencio, que no fuerza nada, que no busca agradar, pero cuya presencia es tan contundente que ella siente que algo en su interior cambió justo cuando él estuvo ahí. Ese hombre es el que no puede dejar de recordar. Déjame contarte una historia que lo demuestra. Él se llama Sebastián. Sebastián no fue el más atento, ni el más entregado, ni el que más hablaba. De hecho, ella llegó a decir que no lo entendía del todo, que parecía esconder algo, pero cada vez que ella intentaba alejarse, sentía que le faltaba el aire, y cuando lo tenía cerca, se sentía retada, como si no pudiera descifrarlo por completo. ¿Por qué?
porque Sebastián nunca necesitó explicarse. Nunca dio discursos ni trató de decir, mira cuánto valgo. Él simplemente estaba ahí, siendo presencia, siendo él mismo. Sabía exactamente lo que quería, pero no lo perseguía. Sonreía con calma, pero también sabía sostener el silencio sin incomodarse. Podía estar en un lugar y que todos lo notaran sin buscar que nadie lo mirara. Y eso fue lo que la atrapó. Eso fue lo que la dejó pensando en él una y otra vez, incluso cuando estaba con otros. Porque Sebastián no trataba de demostrarle nada. Y justo por eso, ella no podía dejar de pensar en todo lo que nunca logró conquistar de él. ¿Entiendes lo que esto significa? Cuando no te esfuerzas por decirle quién eres, pero logras hacerle sentir algo que nunca había sentido, dejas de ser una opción. Te conviertes en un enigma, en una experiencia emocional que ella no puede decodificar. Y para la mente femenina, eso es adictivo. Quédate, porque lo que viene es aún más revelador. La mujer no se apega a lo obvio, sino a aquello que desafía su centro emocional. No se queda con quien la complace, se queda atrapada con quien la confronta sin levantar la voz. Ese hombre que, sin decir «me voy», logra que ella sienta que podría perderlo. Ese hombre que, sin enviarle un solo mensaje, la mantiene pensando en él todo el día. Ese hombre que no necesita demostrar su valor, pero que la obliga a enfrentarse a su miedo más profundo, no ser suficiente para él. El inconsciente femenino recuerda con fuerza a quien la hizo sentirse dominada emocionalmente, sin esfuerzo, sin palabras, porque ahí se activa su herida. Ahí despierta el impulso de querer resolver lo que nunca comprendió. Y en ese intento se queda atrapada. Por eso, la clave no está en cuánto la buscas, sino en cuánto la haces sentir cuando no estás buscándola. Y eso no se logra siendo frío, ni arrogante, ni distante a propósito. Se logra cuando ya no necesitas hacer ruido para impactar, cuando tu silencio dice más que 1000 conversaciones, cuando tu paz la altera porque no puede tocarla. La energía masculina más potente no es la que persigue, es la que observa, la que no lucha por ser suficiente porque ya lo es. No entra en su vida para quedarse, pero cuando se va, ella siente que algo en ella también se fue. Esa es la presencia que no se olvida. Si quieres entrar en su mente y no salir jamás, no intentes controlarla con palabras. Haz que se sienta dominada sin que entienda por qué. Haz que te desee sin que tengas que pedirlo. Haz que te imagine sin mostrarte del todo. Porque en ese espacio de misterio emocional nace la verdadera conexión inconsciente. Y lo que viene ahora es aún más revelador. En el siguiente punto vas a entender cómo se activa el apego inconsciente femenino cuando ve en ti algo que no puede poseer del todo. Ahí es donde su obsesión comienza. Tu ausencia la atormenta más que 1000 mensajes. Te han hecho creer que, para estar presente en la mente de una mujer, debes recordárselo, escribirle, llamarla, mandar indirectas, dejar pistas, preguntarle si aún siente lo mismo. Pero escúchame bien, no hay nada que pese más en el inconsciente femenino que una ausencia bien posicionada, una que no se grita, una que no se justifica, una que simplemente está sin estar, porque en un mundo donde todos gritan para llamar la atención, la verdadera huella emocional la deja quien se retira en silencio, pero cuya energía sigue vibrando. No se trata de jugar, sino de saber lo que vales, de dejar que el eco de tu presencia hable más fuerte que cualquier palabra escrita, de convertir tu silencio en una presencia más potente que su propio ruido mental. Déjame contarte una historia real que lo refleja. Él se llama Alejandro. Alejandro amaba con todo el alma y ella lo sabía, pero había algo en él que se desbordaba.
esa necesidad constante de reconfirmar que estaba siendo visto, valorado, tenido en cuenta. Cada día era un gesto, un mensaje, un recordatorio. Aquí estoy, no me ignores. Hasta que un día simplemente ella dejó de responder y Alejandro sintió que su mundo se derrumbaba. Se aferró aún más. Mensajes largos, llamadas que no eran contestadas, lágrimas que nadie veía. Hasta que algo cambió, no afuera, sino dentro de él. Alejandro recordó algo que su terapeuta le había dicho, basándose en la psicología de Marco Aurelio. Quien no ha cultivado su propio valor, intenta forzar conexiones desde la carencia. Esa frase lo atravesó como un rayo, porque lo entendió. No era su presencia lo que debía demostrar, era su ausencia lo que debía valorar. Ese día no escribió más, no bloqueó, no explicó, solo se retiró, pero no desde el rencor, sino desde su núcleo. Comenzó a recuperar su energía. Alejandro decidió reconstruirse, volvió a ser magnético para sí mismo, y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Ella volvió, pero no con un simple «hola». Volvió desarmada, con frases como «no he podido sacarte de mi mente, me haces falta sin decirlo, no sé qué hiciste, pero no te olvido». ¿Por qué? Porque el inconsciente femenino no responde al control, sino al vacío vibracional que se activa cuando un hombre deja de mendigar y comienza a reinar en su propio mundo. Marco Aurelio lo decía claro: todo lo que reprimimos se proyecta, y lo que una mujer reprime cuando siente que te pierdes de verdad, se convierte en una proyección obsesiva. Su mente se llena de ti sin que lo sepa. Le duele el silencio, la persigue la imagen. Se pregunta: ¿con quién estás? ¿Por qué ya no me buscas? ¿Qué cambió? Y lo que cambió no fue afuera. Fue tu vibración. Lo que atormenta a una mujer no es que no la ames, sino que dejes de demostrarlo sin avisar, que ya no estés donde siempre te encontraba, que lo que antes era constante ahora sea silencio. Pero ese silencio, cuando nace de tu fuerza interior, tiene una frecuencia que se clava en su mente como un anzuelo emocional que no se va. Así funciona la mente inconsciente. No se apega a lo que tiene todo el tiempo, se obsesiona con lo que no puede decodificar. Por eso, si quieres entrar en su mente y no salir jamás, deja que el misterio haga su parte. Aprende a desaparecer sin hacer drama, a irte con elegancia, con poder, a no estar, y que eso la mueva más que tus palabras, porque cuando te conviertes en ausencia presente, ella empieza a buscarte en cada lugar donde no estás. Y lo que busca con la mente, pero no encuentra con los ojos, se convierte en adicción. Esto no es manipulación. Esto es presencia energética estratégica. Es saber que tu energía no se rebaja, se posiciona. Que tu valor no se ruega, se vibra. Que tu poder no se explica, se siente. Y cuando entiendes esto, cuando lo integras, algo cambia en ti para siempre. Ya no persigues, ya no pruebas, ya no explicas, solo existes. Y eso basta para que su alma te recuerde incluso cuando tú ya no piensas en ella. Ahora quédate cerca, porque en el próximo punto te revelaré algo que cambia por completo su percepción inconsciente. No es lo que haces lo que te vuelve inolvidable. Es cómo la haces sentir cuando ni siquiera estás. Prepárate, porque lo que viene puede convertirse en tu arma más poderosa. Si quieres entrar en su mente, tienes que reflejarle lo que ni ella misma entiende de sí. Hay algo que ninguna persona olvida jamás, a quien le mostró partes de sí que ni siquiera sabía que existían. Y en el caso de una mujer, esto es doblemente potente. Puede estar rodeada de opciones, de hombres atractivos, inteligentes, incluso disponibles, pero su mente no se enreda con lo evidente, se enreda con lo simbólico,
con lo que no puede decodificar del todo, con lo que la hace sentirse como si se viera a sí misma en otro cuerpo. Ahí es donde tú te vuelves inolvidable. No porque digas algo grandioso, no porque te conviertas en una versión forzada, sino porque, sin darte cuenta, le reflejaste un pedazo de su sombra o un fragmento de su alma, y eso la persigue. Déjame contarte una historia real que revela cómo funciona este fenómeno. Sebastián, un hombre profundamente observador y centrado en su propio crecimiento, conoció a Laura durante un proceso de formación empresarial. Él hablaba poco, sonreía sin intentar agradar, nunca buscó llamar su atención. De hecho, parecía más interesado en tomar notas que en conectar. Sin embargo, hubo una frase que Sebastián le dijo cuando apenas conversaban que quedó rebotando en la mente de Laura durante semanas. A veces uno elige relaciones que en realidad solo buscan llenar un vacío más antiguo. Ella no supo por qué esa frase la tocó. No sabía que venía de un hombre que no buscaba seducirla. Pero esa frase encendió un espejo, porque Laura, sin entenderlo, estaba atrapada en la necesidad de validación desde la infancia. Y ese hombre, sin intención de atraparla emocionalmente, le había mostrado su herida más antigua con una sola frase. Desde entonces no pudo sacárselo de la cabeza. Eso es lo que haces cuando entras en la mente de alguien desde su inconsciente. No la conquistas con el cuerpo ni con estrategias. Lo haces con el impacto silencioso de tu profundidad. Marco Aurelio decía: lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Pues bien, tú te conviertes en ese destino cuando logras hacerle consciente de algo que la confronta o la libera, pero sin que tú lo nombres de forma explícita. Ese es el mayor poder de un hombre magnético, su capacidad para entrar en la psique del otro, no como una intrusión, sino como una revelación. Porque tú no invades, tú reflejas, y lo que reflejas no son cosas simples, son símbolos profundos, dolores no sanados, sueños no confesados, necesidades que ni ella sabe poner en palabras. Pero hay una clave fundamental. No puedes reflejar nada que tú mismo no hayas atravesado. No puedes despertar a una mujer si tú no has despertado primero. No puedes ser espejo si tú no te has mirado con brutal honestidad. Por eso esto no es un truco, no es una técnica de manipulación emocional. Es alquimia psíquica real, energía que vibra con la verdad. ¿Quieres volverte inolvidable para alguien? Entonces, vuélvete la persona que no la halagó, sino que la reveló. Y no desde el juicio, sino desde una presencia tan auténtica que ella se sintió a salvo para verse a sí misma. Y ahí está el secreto. Tú no entras en su mente porque quieras hacerlo. Entras cuando ella reconoce que tú la viste más allá de sus máscaras. Y no te asustaste, no la juzgaste, no la manipulaste, solo la reflejaste. Y en ese instante, tu energía se vuelve un símbolo. Y los símbolos no se olvidan. En el próximo punto, te voy a revelar algo aún más profundo. ¿Cómo lograr que su deseo no dependa de tu presencia constante, sino de la huella psíquica que dejas incluso cuando no estás? ¿Te está impactando todo esto? Asegúrate de quedarte hasta el final, porque lo que viene puede cambiar para siempre la manera en la que te vinculas. Si quieres habitar su mente para siempre, borra la necesidad de ser elegido. Esta es la paradoja más potente de todas. Mientras más necesitas ser elegido, más te borras de su mente. Mientras más esperas una señal, una validación, una prueba de que te piensa, menos habitas su inconsciente. Porque el inconsciente femenino, y esto lo sabía Marco Aurelio como nadie, no se siente atraído por quien la necesita, sino por quien la impacta sin necesitarla. Tú no entras en su mente cuando le haces falta. Entras cuando ella se da cuenta
de que tú podrías seguir sin ella. Y sí, esto rompe muchos de los modelos aprendidos, porque desde pequeños se nos programó para creer que el amor se conquista con entrega total, con sacrificio, con disponibilidad emocional absoluta. Pero quien permanece en la mente de una mujer no es quien se ofreció por completo, es quien vibraba desde su centro, quien no dependía del vínculo para sentirse suficiente, quien estaba tan completo en sí mismo que su sola presencia desafiaba su mundo interior. ¿Quieres ser inolvidable? Entonces borra de tu alma la urgencia de ser elegido. Elimina de tus pensamientos esa ansiedad silenciosa que pregunta, ¿le gusto? ¿Me piensa? ¿Me extraña? Porque mientras esa necesidad siga vibrando en ti, tu energía pierde poder. Tu campo áurico se contamina con carencia. Y ella, aunque no lo entienda racionalmente, lo percibe. Porque todos los seres humanos leen el campo emocional antes que las palabras. Es biología energética. Déjame contarte una historia real que explica esto con claridad. Marcos era un hombre brillante. Tenía todo lo que se supone que hace que una mujer no quiera irse. Atractivo, ternura, inteligencia, comprensión. Pero en el fondo había algo que siempre vibraba en él como una petición no dicha. Él no lo expresaba, pero su energía gritaba, «Elígeme, por favor, elígeme». Y eso, que parecía tan sutil, terminó borrándolo por completo de la mente de esa mujer, porque ella comenzó a sentir que él dependía emocionalmente del vínculo, y eso apagó la magia. Marcos le dio todo, menos una cosa, el misterio de no necesitarla, y ahí murió el magnetismo. Ahora escúchame con atención. Esto no significa volverte frío ni jugar a la indiferencia. Significa elegirte tanto a ti mismo que no haya espacio para rogar ser elegido por otro. Significa amarte con tanta profundidad que, si alguien no te ve, tú no te cuestionas. Tú simplemente sigues, porque tu valor no está en si te aman, sino en que tú ya eres amor. Cuando sueltas el deseo de ser elegido, algo cambia. Tu energía se vuelve etérea, fuerte, limpia. Dejas de vibrar en la frecuencia de la carencia y te elevas al rango de lo que Marco Aurelio llamaba el sí mismo integrado. Ese estado de totalidad donde no necesitas complementos para ser quien eres. Y entonces sucede el misterio. Comienzas a habitar su mente, no porque la estés persiguiendo, sino porque tu energía se volvió arquetípica. Y los arquetipos no se olvidan, se quedan, permanecen, marcan. El deseo auténtico nace de la libertad, no de la necesidad. Y el vínculo más profundo que puede tener una mujer contigo no es el de quien te tiene, sino el de quien no puede sacarte de su inconsciente, incluso cuando tú no estás haciendo nada para estar ahí. Porque eso es lo que hacen las presencias energéticamente íntegras, se quedan sin forzarse. Marco Aurelio decía, nada tiene una influencia más fuerte en el entorno que la sombra no trabajada de una persona. Y yo te digo, nada habita más profundamente la mente de una mujer que la energía de un hombre que ya se eligió a sí mismo. Así que, si hoy quieres de verdad marcar su inconsciente, ocupar un lugar sagrado en su recuerdo, en su deseo, en sus pensamientos más íntimos, deja de buscar ser elegido. Haz el acto más radical de amor propio. Elígete tú. Y cuando eso ocurra, no tendrás que hacer nada. Ella te recordará, no por lo que hiciste, sino por lo que eras. Y esa versión de ti, libre, sin hambre emocional, sin estrategias, será su mayor adicción. Y ahora que llegamos al final de este recorrido, estás a punto de descubrir el cierre más poderoso de todos. Quédate, porque lo que te diré a continuación es una verdad que muy pocos hombres han integrado y que cambia para siempre la forma en que te ven, te desean y te recuerdan. Haz que tu energía la persiga mientras tú no lo haces.
Aquí está el secreto final, el que muy pocos hombres conocen y que transforma radicalmente tu presencia en la mente de una mujer sin que tengas que buscarla, sin escribirle, sin perseguirla, sin intentar convencerla de tu valor. Porque cuando tú dominas esto, es su inconsciente el que te empieza a buscar por ella. Y eso es exactamente lo que necesitas si quieres entrar en su mente y no salir jamás. Lo haces al moverte con conciencia, al cerrar el ciclo sin herida, al elegir tu dignidad sin drama, al poner límites sin resentimiento, al alejarte no porque quieres manipularla, sino porque ya no estás dispuesto a mendigar migajas de atención. Cuando tú haces eso, algo en ella queda marcado, porque no se trata de lo que dices, se trata de cómo tu energía se graba en ella. Y para que eso suceda, tienes que dejar algo que no se borre con el tiempo. Y eso solo lo logras cuando actúas con una fuerza emocional que viene del alma, no del ego. Déjame contarte una historia real que refleja este punto con exactitud. Alejandro estuvo meses intentando entender por qué esa mujer, que parecía tan encantada con él, simplemente se fue. Sin pelear, sin un cierre, solo desapareció. Al principio, él la buscó, le escribió, le explicó, le abrió su corazón. Nada. Hasta que un día entendió que no iba a mendigar amor a nadie. Pero en lugar de irse desde la rabia, se fue desde su centro. Cerró con amor, hizo una última expresión emocional limpia y luego desapareció. No subió indirectas, no compartió frases con doble sentido, no se mostró con otras mujeres para provocarla, simplemente se retiró en paz. Pero lo que ella no supo es que, en su silencio, Alejandro dejó una huella emocional tan pura, tan fuerte, tan elevada, que meses después ella no podía dejar de soñarlo. Porque Alejandro no dejó un vacío, dejó una presencia sin cuerpo, una energía que ella no podía reemplazar. Y lo más poderoso es que cuando ella volvió, Alejandro ya no estaba, pero no con odio, sino con una verdad emocional que ya no vibraba con lo que ella tenía para dar. Eso es lo que pasa cuando tu energía la persigue sin que tú lo hagas. Ella te empieza a buscar, pero no por estrategia, sino porque su alma te reconoce como un símbolo. Y los símbolos no se sustituyen, solo se recuerdan. Marco Aurelio hablaba de cómo los símbolos gobiernan nuestra vida desde el inconsciente. Y tú puedes convertirte en uno, pero solo si aprendes a dominar tu vibración. Aquí tienes una práctica que puedes aplicar hoy mismo. Cierra los ojos, respira profundo, visualiza a esa persona frente a ti y repite mentalmente: te dejo ir, pero dejo mi energía en ti, no para que me recuerdes, sino para que sanes con lo que fui. Luego imagina que tú mismo te giras y caminas hacia tu centro, no hacia otro vínculo, no hacia otra mujer, sino hacia ti. Haz esto cada noche durante 7 días, sin buscar, sin escribir, solo habitando tu energía más alta, y verás lo que pasa. No se trata de hacer que ella regrese, se trata de que tú aprendas a tener un poder tan limpio, tan emocionalmente elevado, que tu energía permanezca incluso cuando ya no estás. Conclusión: ahora lo sabes. No necesitas rogar, no necesitas forzarla, no necesitas perseguirla para entrar en su mente, porque quien realmente domina su campo emocional no grita, no exige, simplemente impacta. Entrar en la mente de una mujer no se trata de seducir con el cuerpo, se trata de dejar una marca con tu energía, es reflejarle lo que ni ella misma ha comprendido de sí, es retirarte con tanta firmeza y tanta verdad que la obligas a confrontarse. Y cuando eso pasa, te aseguro, no hay silencio, distancia ni tiempo que pueda arrancarte de su memoria. Porque cuando un hombre se convierte en símbolo, no se olvida, se queda. Pero no cualquiera logra eso.
Solo quien ha aprendido a no traicionarse. Solo quien ha elegido ser inolvidable para sí mismo antes que indispensable para otra persona. Solo quien ha transformado la necesidad de ser elegido en la fuerza de saberse suficiente. Y si has llegado hasta aquí, no es por azar. Es porque tu alma ya no quiere mendigar atención, quiere convertirse en presencia. Así que repítelo conmigo ahora mismo. Escríbelo en los comentarios para sellarlo como una afirmación vibracional. No me convierto en su adicción desde el vacío, sino desde el poder de ser yo. Escríbelo, decláralo, porque cuando un hombre habla con convicción, su energía empieza a habitar donde sus palabras no llegan. Y ahí es donde verdaderamente todo comienza a cambiar. Si este mensaje resonó en tu alma, es momento de dar el siguiente paso. Suscríbete ahora para seguir elevando tu vibración con cada nuevo video. Regálale un like a este contenido para que más personas puedan escuchar lo que hoy te ha liberado. Comparte este video con quien sabes que también necesita soltar para sanar. Y por supuesto, deja tu declaración en los comentarios para que este mensaje quede sellado en tu energía. Pero sobre todo, no te vayas todavía. Aquí en pantalla te dejo el video que sigue en este camino de transformación. Haz clic y sigue profundizando. Porque tu alma ya comenzó este viaje y merece completarlo. Gracias por tu tiempo y atención y nos vemos próximamente con nuevos videos valiosos.